Vamos a estar estudiando Isaías 66, del 1 al 14. Yo le titulé a este tema Yo extiendo paz como un río y voy a ir muy rápido a hacer un breve resumen, un breve repaso del contexto, siempre es importante. De alguna manera esta sección está muy conectada desde el 63:7 al 64:12. Es una oración, 7 estrofas. Básicamente, él empieza recordándole al Señor sus obras y preguntándole, ¿dónde está tu celo? Tu poder ha restringido tus compasiones, pidiéndole, vuélvete por amor de tus siervos, y recordándole que las naciones temblarían ante él si se mostrara, porque es Dios único, sale al encuentro a los que esperan en ti. Luego hay una confesión de pecado donde le dice: Señor, somos como el inmundo, nos marchitamos por el pecado, eres nuestro Padre, somos el barro, obra de tus manos. Pero lo interesante es que la oración termina con una pregunta y le dice: ¿guardarás silencio y te contendrás? Y a partir del 65 empezamos a ver la respuesta de Dios, que incluye los capítulos 65 y 66. Y la primera parte de la respuesta divina es una parte fuerte, porque de alguna manera le dice que si él respondiera, obviamente lo que vendría sería juicio, porque él siempre ha estado dispuesto a dejarse encontrar y se han manifestado algunos, y sin embargo a ellos, como pueblo de Dios, como pueblo de Israel, les ha extendido sus manos todo el día, pero han sido un pueblo rebelde que persiste en pos de sus pensamientos y en practicar idolatría, en promover el clasismo religioso. Algunos de estos temas van a volver a aparecer en la enseñanza de hoy, y la respuesta de Dios es: no guardaré silencio, traeré retribución conforme a sus obras de iniquidad, pero también traeré salvación, no destruiré a mis siervos. Y es muy enfático en que los que abandonan al Señor terminan en muerte. La segunda parte del 65 nos muestra también una imagen hermosa de los nuevos cielos y la nueva tierra, pero no sin haber anunciado ese juicio y esa destrucción que vendría. Y de alguna manera de haber mostrado que si él no estaba actuando era porque estaba dando tiempo para arrepentimiento. Sin embargo, después del juicio viene nuevos cielos y nueva tierra, donde los siervos del Señor serán saciados y llenos de gozo, mientras los idólatras serán avergonzados y gemirán con quebrantamiento. Y luego viene todas las bendiciones. El resto del capítulo es puras bendiciones. Los siervos del Señor sean llamados con otro nombre y bendecidos. El Señor creará cielos nuevos y tierra nueva, y somos llamados a gozarnos desde ya por lo que Él hará. Algo hermoso es que en esa nueva Jerusalén habrá plenitud de vida, disfrute del trabajo, total seguridad y abundancia. La comunión y la armonía con el Señor será perfecta, y la maldición habrá sido rota y la armonía de la creación restaurada. Esto básicamente es un anuncio muy bueno, y claramente estos versos buscan despertar un anhelo por heredar esa gloria. El capítulo 66 seguirá con la respuesta de Dios, con un llamado a huir de la ira venidera y a rendirse ante el Señor. Empecemos con el verso 1 de Isaías 66. Amén. Así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde, pues, está la casa que podría edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Una de las cosas que a Israel le preocupaba mucho era el templo. Y de alguna manera el Señor viene a poner el dedo en eso que se ha convertido más en un ídolo que en un medio para ellos, que se ha convertido más en un fin, y les recuerda su grandeza, les recuerda que Él gobierna desde el cielo y el cielo es su trono, y toda la tierra, ni siquiera solo el templo, ni siquiera solo Jerusalén, sino toda la tierra es el estrado de sus pies. ¿Dónde está pues la casa que podrían edificarme? O sea, ¿qué lugar tiene esa casa? ¿Acaso podré yo tener un lugar de reposo? Y de alguna manera es importante ver el contexto. Obviamente el hecho que la tierra sea el estrado de sus pies busca resaltar su grandeza e inmensidad, pero obviamente aunque el Señor habite en una casa, Él sigue siendo trascendente, llenando todo el cielo.
es importante ir al contexto de cuando Salomón construyó y dedicó el templo, porque aquí en los tiempos de Isaías, aunque se está anunciando la destrucción del templo, de alguna manera no ha ocurrido y hay discusión en cuanto si esto se refiere a que al punto donde van a edificar el segundo templo, que llegó a ser el templo mejorado por Herodes, que el Señor Jesús conoció, o si todavía está hablando del templo de Salomón. No importa, porque cualquiera de los dos templos, de alguna manera, la enseñanza teológica es la misma. Y Salomón tenía clara la grandeza de Dios cuando él construyó el templo y aún así construyó el templo. ¿Por qué construyó el templo? Porque David le dio instrucciones de construir el templo. ¿Y por qué David le da las instrucciones de construir el templo? Porque Dios le permite a David y le concede el anhelo de su corazón de dejar todo preparado para construirlo el templo. Entonces, cuando Salomón dedica este templo, él empieza a orar y esta oración está registrada en Primera Reyes capítulo 8, es todo el capítulo, pero solo vamos a leer dos versículos y dice, pero ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. No obstante, atiende a la oración de tu siervo y a su súplica, oh Señor mío, para que oigas el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que tus ojos estén abiertos día y noche hacia esa casa, hacia el lugar del cual ha dicho, mi nombre estará ahí, para que oigas la oración de tus siervos, que tu siervo haga hacia ese lugar. Claramente, aquí debemos de entender que se mezclan dos conceptos. Por un lado, la inmensidad y la grandeza de Dios le impide habitar en esa casa. Sin embargo, eso no quiere decir que Él, con el fin de estar en medio de su pueblo, Él decida habitar, no en su totalidad, no en su plenitud, no en toda su grandeza, pero sí en esa parte donde Él decide tener comunión con su pueblo porque ha prometido hacerlo. Él decide morar en medio de su pueblo. Y de alguna manera eso nos da una perspectiva para este verso 1 de Isaías 66. El Señor es trascendiente, sí, los cielos de los cielos no pueden contenerlo, sí, pero también es inmanente, también se acerca a su pueblo y también viene a vivir entre su pueblo, no desprecia una casa terrenal. La Biblia es clara cuando dice que Dios moró o habitó en medio de los israelitas a través de una nube y a través de una columna de fuego en los tiempos del tabernáculo de Moisés. Dios habitó en medio de su pueblo en los tiempos del tabernáculo de David. Dios habitó en el templo de Salomón o sea, habitó en medio de su pueblo en el templo de Salomón y la gloria del Señor estaba ahí, tanto que Ezequiel, previo a la destrucción del templo, él ve como la gloria de Dios se retira para que ese templo sea entregado a la destrucción por los babilonios. Pero el punto es que no debemos de olvidar la trascendencia de Dios, no debemos olvidar que aunque Él está en su palabra, que aunque Él está en la iglesia, que aunque Él habitó en templos para estar en medio de su pueblo, Él no es tan pequeño como el templo, sino que Él es sumamente más grande que aquellos lugares que lo representan o que representan su morada en medio de su pueblo, donde solamente está su nombre. No es que Él en su totalidad esté ahí, aunque Él se manifiesta ahí, porque después de esta oración, ustedes pueden ir a Primera Reyes 8 y ver que la nube de gloria llenó y Dios se manifestó en medio de una nube donde pues nadie lo vio cara a cara, pero vieron la nube y tuvieron todos que salir del templo porque la gloria del Señor llenaba el templo. Lo mismo pasó con el tabernáculo de Moisés y de hecho de este templo el profeta Isaías y Jesús dicen que será llamada casa de oración para todos los pueblos. O sea, si había un propósito de Dios para Dios sí atendía a la gente que llegaba al templo a orar, reconociendo que ese templo estaba conectado a su realidad. Por eso Daniel fue un hombre que Dios respondió sus oraciones, porque aunque él no estaba en el templo, él oraba con su mirada en dirección hacia el templo, del cual Dios había bendecido y diciendo, mi nombre estará ahí.
Entonces, eso es algo importante. O sea, sí hay un propósito en el templo, como hay un propósito en las actividades y en las prácticas religiosas. El problema está cuando se pierde el propósito. Sigamos, leamos el verso 2. Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Lo interesante es que sí, el templo, la tierra, el cielo, todo esto que implica lo que mencionó el verso anterior, el cielo es mi trono, la tierra está a mis pies. El, ¿Cómo pueden creer que yo solo estoy en el templo? Si todo, cielo, tierra, templo, todo lo hizo mi mano y todo lo que existe llegó a ser por lo que yo lo creé. Pero a este miraré, al que es contrito y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Hermanos, este verso es sumamente hermoso y sumamente profundo también, porque lo que Dios está diciendo es que no solamente domina el universo, Él creó el universo, todo es su obra. Y no es que los templos o las actividades o las prácticas de culto religiosas le molesten, pues él mismo estableció el sistema de culto. De alguna manera Dios no está repudiando la casa, solo indica que no es lo más agudo en su campo de visión. Sí, el templo está ahí, pero lo que llama su atención, lo que él dice a este miraré, el lugar donde su ojo se fija, son los corazones de los que rinden culto con un corazón lleno de reverencia a su palabra. Aunque la casa es justamente un centro de sacrificio, el llamado principal de Dios a su pueblo es que obedezcan a su palabra. Claramente vemos, hermanos, a este miraré. Birks comenta, un objeto en la creación entre soles y estrellas asegura la mirada del Creador. ¿Quién? ¿Quién? Al individuo que tiembla ante su palabra. Lo que Dios está diciendo es que al venir a vivir en la casa, Él nos queda en deuda con aquellos que la construyeron, porque Él mismo es el hacedor de todos. Pero la casa está hecha para atraer a un tipo de personas que atraen la mirada de Dios. Los humildes que están dispuestos a ocupar el lugar más bajo ante y para Dios. Al que es humilde, el que reconoce su bajeza ante la grandeza de Dios. Eso es ser humilde. Y contrito de espíritu. La palabra contrito se podría traducir quebrado y en algunas otras veces aparece en la escritura para reflejar a alguien cojo. Y lo que está diciendo aquí es a alguien que reconoce su incapacidad en asuntos espirituales. Lo que Jesús va a llamar un pobre de espíritu es equivalente a lo que aquí está diciendo contrito de espíritu. Y obviamente esa incapacidad en asuntos espirituales no es causada por los actos tanto pecaminosos, sino por el daño de la naturaleza pecaminosa y por la impotencia del hombre, innata del hombre para agradar a Dios. Y que tiembla ante mi palabra. Temblar denota un anhelo sensible de obedecer, una reverencia, eh, un profundo respeto. Y el Señor está diciendo, este es el que llama mi atención. Pasemos al verso 3 y 4. El que mata un buey es como el que mata un hombre, el que sacrifica un cordero como el que desnuca un perro, el que presenta ofrenda de cereal como el que ofrece sangre de cerdo, el que quema incienso como el que bendice un ídolo. Como ellos han escogido sus propios caminos y su alma se deleita en sus abominaciones, también yo escogeré sus castigos y traeré sobre ellos lo que temen. Porque llamé, pero nadie respondió. Hablé, pero no escucharon. Más bien hicieron lo malo ante mis ojos
y escogieron lo que no me complacía. Claramente estos versos muestran que los que han elegido su propio camino y han adorado indebidamente están bajo juicio. Veamos, separemos esto en tres partes. Lo primero dice, es interesante porque externamente están haciendo las cosas bien, pero ante Dios la lectura es diferente. Y es como si fuera algo diferente. Y de alguna manera este verso nos muestra cuán fácil es cumplir el lado sacrificial y externo de una religión con un corazón incorrecto. El que mata a un buey, matar un buey es algo ordenado en la ley, era parte de los sacrificios establecidos por Dios, pero dice, es ante mí como si el que mata a un hombre. O sea, lo que Dios está leyendo en ese corazón es ira, es superioridad, es maldad, es crueldad, y no lo que debería de leer, porque el matar a un buey era un llamado al dolor y a la contrición por el pecado. Pero en lugar de matar, en lugar de ofrecer las ofrendas en el templo, llenos de arrepentimiento, llenos de dolor por el pecado, están llenos de ira, están llenos de crueldad. Luego dice el que sacrifica un cordero, esto está mandado también por la ley, es como el que desnuca un perro. Obviamente la ley no habla de desnucar un perro, pero es algo cruel, es algo desagradable, es algo insignificante. O sea, los perros ni siquiera tenían nada que ver en el sistema de culto. El que presenta ofrenda de cereal, eso era algo también que estaba ordenado por la ley, es como el que ofrece sangre de cerdo. Obviamente, el cerdo y su sangre eran abominables en el sistema de culto para Dios y deberían de serlo para los israelitas, principalmente para separarlos de otras naciones. Y el que quema incienso, quemar incienso era algo que todos los días debería de hacer a la hora de la oración el sacerdote, y obviamente en algún momento era algo santo quemar incienso. La Biblia lo representa las oraciones, pero en este caso es como el que bendice a un ídolo. O sea, realmente no estaban ofreciendo los sacrificios en arrepentimiento, ni estaban ofreciendo las oraciones realmente en fe al Señor. En cada caso se compara algo lícito, algo que la ley establece, con diferentes cosas. Matar a un hombre es algo pecaminoso, desnucar a un perro es algo cruel, ofrecer sangre es algo inaceptable, algo abominable, y bendecir un ídolo es algo apóstata. El culto, vemos como el culto sacrificial divorciado de temblar ante la palabra del Señor es pecaminoso, sin sentido, inaceptable y apóstata. Hermanos, y Isaías no es el único que toma este tema. Ezequiel 18 nos muestra cómo Dios lleva en visión a Ezequiel, y hay gente en el atrio adorando al sol, hay gente en el lugar santo que ha pintado cosas, hay partes del templo donde hay abominaciones. Eh, Amós 4:4 también, el Señor le dice, están mezclando los sacrificios con sus transgresiones y sus diezmos con sus pecados. Es una manera en que lo dice, y claramente el mensaje es: guardar los ritos religiosos no es sinónimo de estar agradando a Dios. En nuestro caso, cantar cantos, ir a la iglesia, ofrendar, o sea, son cosas que tenemos que aprender a hacer con el corazón correcto. ¿Y cuál es el problema? Dice, como ellos han escogido sus propios caminos y su alma se deleita en sus abominaciones, también yo escogeré sus castigos y troveré sobre ellos los que temen. Las palabras aquí clavas son elección y deleite. Ellos han escogido, su alma se deleita. Y hermanos, elegimos aquello en que nos deleitamos, y lamentablemente el pecado nos lleva a deleitarnos en cosas que son abominaciones para Dios. La vida externa, los caminos, es motivada por aquello en lo que el alma se deleita, los ídolos. Pero todo lo que el Señor no aprueba son abominaciones, y muchas veces hay gente que asiste a una iglesia, pero buscando adorar a sus ídolos, buscan la religión para obtener más dinero, más comodidad, más poder, más influencia, y eso es lo que realmente su corazón adora. Y entonces todas esas prácticas religiosas son abominables para Dios.
El punto aquí es que como ellos le dieron la espalda al Señor, eligiendo sus propios caminos y leitándole lo que el Señor aborrece, entonces el Señor les dice, yo escogeré también sus castigos y traeré sobre ellos los que temen. Es interesante porque al alejarse internamente del Señor estaban escogiendo el camino del juicio divino. Temían ese juicio, querían protegerse, pero buscaron el refugio equivocado. ¿Por qué? Porque buscaron cumplir los ritos, pero no hacerlo de corazón. Y la última parte del verso 4 da una razón clara por lo cual esto está pasando. La causa fundamental del juicio es el rechazo al llamado divino, porque llamé, pero nadie respondió. Hablé, pero no escucharon. Dios envió profetas, Dios envió palabra, Dios envió la ley para decirles, no es así, no se trata de lo externo, estoy cansado de sus sacrificios, vuélvanse a mí, aprendan humildad, aprendan justicia, aprendan misericordia. Pero Dios no respondieron, no escucharon, más bien hicieron lo malo ante mis ojos y escogieron lo que no me complacía. Hermanos, este rechazo a la palabra de Dios se evidencia en el actuar con lo que hicieron, pues manifiestan una elección de amar algo, algo diferente a Dios. Por eso Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Por tanto, el que se constituye ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y por eso Juan en su carta dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Hermanos, no debemos de tener mucho cuidado y examinar qué es lo que nuestro corazón ama. Y qué tan fácil puede estar Dios llamando y hablando y nosotros no respondiendo y no escuchando, no poniendo atención. Leamos aquí Isaías 66, 5 y 6. Oigan la palabra del Señor, ustedes que tiemblan ante su palabra, sus hermanos que los aborrecen, que los excluyen por causa de mi nombre. Han dicho, sea el Señor glorificado para que veamos la alegría de ustedes, pero ellos serán avergonzados. Voz de estruendo viene de la ciudad, una voz sale del templo, la voz del Señor que da el pago a sus enemigos. Vean, claramente aquí se ven dos grupos. Estos dos grupos son personas, unos son los que tiemblan ante su palabra y otros son sus hermanos que los aborrecen. O sea, hay dos grupos dentro de la misma familia. Un grupo son los que tiemblan ante su palabra, representado por los de la derecha, y otro grupo, gente con una falsa espiritualidad que los están desechando, que los están menospreciando. Esto es muy interesante porque no debería de ser así y no debería darse algo y menos parte de la misma familia. O sea, claramente dice sus hermanos. Tus hermanos son parte de la misma familia y obviamente aquí habla de la familia de Israel, de la familia del pueblo del Señor, de la familia iglesia. Y claramente un grupo aborrece y excluye al otro grupo por causa de su humildad, por causa de su reverencia a Dios, aunque ellos también dan gloria a Dios con su boca, porque oigan, los excluyen por causa de mi nombre. Han dicho, este grupo que aborrece a sus hermanos ha dicho, sea el Señor glorificado. Y es tan impresionante como a veces los que más dicen, todo sea para la gloria de Dios, sea el Señor glorificado, pueden estarlo diciendo de manera que no lo sientan y que no lo vivan. Y lo que Dios está diciendo es que es más importante para él la humildad que el expresar con la boca a Dios sea la gloria, gloria a Dios, sea el Señor glorificado, para que veamos la alegría de ustedes, dice. Entonces, dan gloria a Dios con su boca, creyendo que ellos son los que verdaderamente agradan a Dios, pero aborrecen a los otros. ¿Por qué los aborrecen? Porque no se conforman a sus estrictas reglas, a su estricta espiritualidad. Realmente piensan que el nombre del Señor es más verdaderamente honrado
y el bien de su pueblo mejor servido por sus compromisos y su disposición a acomodar teologías sin fundamento en la palabra. Y obviamente estoy sacando esta cita pensando en los fariseos. Los fariseos creían que ellos eran los que realmente agradaban a Dios, pero se basaban mucho en tradiciones de los hombres y no realmente en la palabra. Jesús mismo los acusó diciéndoles, ustedes no dejan de diezmar, no se dejan de lavar las manos, no dejan de guardar el día de reposo, pero han descuidado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, el amor. Eso tenía para Dios más importancia que las cosas externas. Y tenemos que tener mucho cuidado en esto. Ellos se burlan de los humildes, quizá por su mismo temor ante Dios, queriendo avergonzarlos. O sea, por el mismo temor que ellos tienen ante Dios o por la misma humillación que mantienen, les dice, quizás se burlan diciendo, es que ustedes creen que por orar más o por llorar más o igual ni están ocupándose de lo externo. Y al final, ¿qué dice? Pero ellos son los que terminarán avergonzados, hermanos. Y obviamente en el contexto histórico de Isaías, la vergüenza que traerían los religiosos que no obedecieron a los profetas es que vivirían la destrucción del templo y la destrucción de la ciudad y quedarían expuestos como enemigos de Dios y sus cultos ya no los podrían seguir. Eso también pasó en la época de Jesús y los fariseos. Fueron avergonzados porque el templo fue destruido pocos años después de que mataron a Jesús. Pero lo peor es la vergüenza el día del juicio, cuando el Señor le diga a algunos, no los conozco, hacedores de maldad. Y eso es lo que nos debe realmente de preocupar a nosotros que estamos en este grupo. El verso 6 decía, voz de estruendo viene en la ciudad, una voz sale del templo, la voz que el Señor, y el término en hebreo, de hecho en el hebreo es call y de alguna manera transmite un sentido de llamado, como diciendo, escuchen, escuchen, escuchen. Entonces, este pasaje se podría parafrasear como, escuchen al broto de la ciudad, escuchen del templo. Escuchen, el Señor está pagando a sus enemigos. Claramente es la profecía que vendría con la destrucción de la ciudad, que traería alboroto, que traería ruido, que traería estruendo. Y luego en el templo, porque primero destruyeron la ciudad y después destruyeron y quemaron el templo. Pero el punto es de que esta destrucción sería el Señor dando pago a sus enemigos. ¿Quiénes son los afectados aquí? Los babilonios, no, ellos son los destructores en este contexto histórico. Claramente es terrible que Dios le está diciendo a los que se creen más santos enemigos. Y realmente, hermanos, es preocupante pensar que en algún momento nosotros podríamos creernos muy buenos creyentes, muy buenos cristianos, muy religiosos, muy cumplidores, muy estrictos, y Dios nos podría estar considerando enemigos. ¿Por qué? Porque somos muy buenos en cumplir prácticas religiosas, pero no somos muy buenos en amar. Como no temblaron ante su palabra, ciertamente temblarán ante su ira. Que el Señor nos ayude a ser libres de toda religiosidad. Sigamos aquí, pasemos a leer versos 7 y 9. Es un pasaje interesante que muestra claramente algo imposible. Antes que estuviera de parto, ella dio a luz. Antes que le vinieran los dolores, dio a luz un niño. Eso es imposible. De alguna manera, la imagen busca representar ese nacimiento milagroso de la mujer y del bebé llenos de luz. Y ella con una cara de que el niño apareció de la nada en sus brazos, sin que ella estuviera de parto, sin que le vinieran los dolores. ¿Quién ha visto semejante cosa? ¿Quién ha oído semejante cosa? ¿Quién ha visto tales cosas? ¿Es dado a luz un país en un solo día? ¿Nace una nación toda de una vez? O sea, una nación lleva años de formarse. De hecho, Israel estuvo 430 años generando una población para luego 40 años formando el proceso de legislación, de ejército, de todo. O sea, eso es imposible que una nación nazca en un día. Pues si apenas estuvo de parto, dio a los hijos. Yo que hago que se abra la matriz, no haré nacer, dice el Señor. Yo que hago nacer, cerraré la matriz. Veamos
el verso 7 y 8 nos muestra claramente el mensaje es que lo imposible para los hombres es posible para Dios. El parto sin dolor es también un símbolo de la eliminación de la maldición y de la restauración del Edén. Y sin embargo, claramente, yo creo que hace pensar en Eva eh, como mujer cuya simiente aplastaría la cabeza de la serpiente y obviamente destruiría la maldición que vino. Esa maldición vino a aumentar en la mujer los dolores de parto y obviamente se está hablando del dolor de parto. Pero algo interesante es que obviamente también habla de algo nuevo que Dios va a hacer y obviamente es un eco de los nuevos cielos y la nueva tierra. Sin embargo, el verso 8 dice, ¿quién ha oído cosas semejantes y quién ha visto tales cosas? Y estas preguntas nos deben hacer pensar en el pasaje de Pablo, ¿verdad? Cosa que oído no ha oído, ni ojo no ha visto, de los que el Señor ha preparado para los que le aman. Entonces, claramente está hablando de las riquezas del Evangelio, que está hablando en el contexto de que Pablo cita este pasaje, hablando de las cosas del Espíritu y hablando de todo lo que iba a venir del Espíritu, inmediatamente dice, es dado a luz un país en un solo día, nace una nación toda una vez. Entonces, el pasaje mismo explica que no se está refiriendo al nacimiento de un niño. Algunos han interpretado, por ejemplo, que esta se refiere a la Virgen María y a Jesús, pero Jesús fue una persona, no fue un país, no fue una nación. Obviamente sí estaba incluido él, pero de alguna manera el pasaje no parece estar hablando de Jesús, al menos no exclusivamente de la persona de Jesús. Obviamente sí se refiere a un pueblo unido a Jesús, contenido en Jesús, que también es pueblo, que también es nación, y claramente se refiere a la iglesia. Algunos también lo han querido interpretar como Israel en el año 48, pero realmente aquí eso no está hablando de eso, está hablando de la iglesia, porque claramente Sión en el Nuevo Testamento es interpretado como la iglesia y claramente dice, pues Sión apenas, y habla del pueblo de Dios, apenas estuvo de parto, dio a luz hijos. Hermanos, lo que está anunciando juntamente sumado al anuncio de Isaías 65 del nuevo cielo, de la nueva tierra, de la nueva Jerusalén, aquí se está hablando de una comunidad completamente nueva, surgida por un nacimiento sobrenatural. Entonces, eso claramente es lo que está diciendo. Un país, una nación, nació. ¿Y cuándo nació? En Pentecostés. Pero también habla de un nacimiento sobrenatural, de hijos nacidos de forma sobrenatural, y obviamente aquí se está refiriendo a lo que Jesús iba a explicar como el nuevo nacimiento, llamado también en el Nuevo Testamento como la regeneración. Entonces, el Señor está hablando del nuevo pacto, el Señor está mostrando que viene algo nuevo. Eso es básicamente lo que está anunciando esta profecía. Y nuevamente, y esto es también parte de la respuesta a la oración, porque la oración cerraba, harás algo, te quedarás callado, y el Señor está aclarando el panorama de lo que va a ser cielos nuevos, va a ser tierra nueva, y va a ser un nuevo pueblo. Claramente Efesios 2 nos muestra que en Cristo Dios hizo una nueva humanidad, de la cual nosotros formamos parte. Entonces, en el verso 9 dice, ¿yo qué hago? Que se abra la matriz, no haré nacer, dice el Señor. ¿Yo qué hago? Nacer, no cerraré la matriz. Entonces vemos cómo aquí este verso explica dos verdades. Primero, la fidelidad de Dios y luego la soberanía de Dios.
En primer lugar, la ilustración habla de un proceso muy avanzado, ya la matriz se está abriendo, pero no, la ilustración es un proceso muy avanzado que no llevado a cabo, muestra que el Señor no procede tan lejos con sus propósitos solo para abandonarlos antes de que se cumplan. De alguna manera, lo que Dios está diciendo es, si yo he hecho, si he sostenido todo lo que he hecho al pueblo de Israel, si lo saqué de Egipto, por así decirlo, yo que abrí el mar rojo, ¿no cumpliré todas las promesas de Abraham de bendecir a todas las naciones? ¿Yo qué hago que se abra la matriz? ¿Yo qué empiezo el proceso de una nueva vida? No haré, no la llevaré hasta su término. Eso es parte de cómo se debe entender. Y claramente la respuesta debe ser sí. El Señor va a cumplir lo prometido. Él es fiel a sus promesas. Pero luego también él dice, sí, pero yo qué hago nacer. ¿Acaso no tengo derecho de cerrar la matriz? ¿Acaso no puedo impedir algo? Y de alguna manera la segunda ilustración es algo comenzado y frustrado antes de que pueda avanzar hacia su cumplimiento. Y esto muestra que el Señor no comienza lo que no se propone terminar, porque de alguna manera, obviamente es un ejemplo y es una ilustración, pero en la antigüedad se creía que si una mujer no podía tener hijos, Dios le había cerrado la matriz. Y obviamente si le habían cerrado la matriz, por más que se intentara, obviamente no existían los métodos de fertilización actuales, ¿verdad? La medicina no había avanzado tanto, por más que se intentara, nadie iba a lograr que ella pudiera llegar a tener hijos, porque Dios había cerrado la matriz. Entonces lo que está Dios diciendo aquí es, si Él impide algo, ¿puede alguien oponerse a Dios? Definitivamente hay muchos otros pasajes donde sabemos que nada ni nadie se puede oponer a Dios. Pasemos a leer el verso 10 y 11. Alégrense con Jerusalén y regocíjense por ella. Todos los que la aman, rebosen de júbilo con ella, todos los que por ella hacen duelo, para que mamen y se sacien del pecho de sus consolaciones, para que chupen y se deleiten de su seno abundante. Estos versos muestran obviamente a la iglesia, Jerusalén representa a la iglesia y vemos cómo conectan el presente, alégrense, regocíjense con el futuro. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Es un propósito futuro y el alegres, el regocíjense es una orden presente. De alguna manera aquí Jerusalén es representada como una mujer que está bendiciendo a sus hijos, que está dándole a sus hijos. Y realmente, claramente la Biblia lo expresa así. Claramente veamos aquí el verso 10, dice, en el presente es un llamado a identificarse con Jerusalén, a alegrarse en su alegría, a amarla por lo que es y a lamentarse por sus sufrimientos. Cuando la Biblia dice, alégrense con Jerusalén y regocíjense con ella, todos los que la aman, rebosen de júbilo por ella, todos los que por ella hacen duelo. Vemos dos realidades, ¿verdad? Es un llamado a identificarnos con toda la vida de la iglesia terrenal. Hebreos 12:22 nos dice claramente que Sión es la iglesia, la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos. Y el llamado es alegrarnos porque el Señor la está edificando. Todos sabemos que Jesús prometió, yo edificaré mi iglesia. Y por eso nos debemos regocijar con ella. También debemos amarla y amarla, obviamente, porque Cristo está unida a ella, amarla porque es el cuerpo de Cristo, porque es la luz del mundo, porque es la imagen de Cristo en la tierra. La iglesia es muy importante para Dios, pero también dice todos los que hacen duelo por ella. Y claramente nos muestra todavía algo presente porque ya en el futuro nadie va a hacer duelo por la iglesia, pero hoy todavía hay momentos donde nos toca llorar los pecados, su ineficacia en el mundo, los errores de sus líderes en la historia, las crisis que se dan. De alguna manera, tenemos que llorar porque la iglesia todavía no es lo que Dios quisiera que fuera ni lo que está llamado a ser. Ahora, ¿por qué el Señor nos llama a identificarnos con la iglesia? Y luego dice, para que mamen y se sacien del pecho sus consolaciones, para que chupen y se deleiten de su seno abundante. Y ahí claramente
esta identificación con la iglesia resultará en participar de las bendiciones que Dios tiene para ella, tanto en el presente como en el futuro. Hay bendiciones de ser parte de la iglesia y una de las bendiciones es el ser consolados por Dios y otra de las bendiciones es de disfrutar de la abundancia de Dios. En la iglesia disfrutamos de la abundancia de Dios, de su gracia, de su misericordia, de su obra, de su palabra, de su espíritu, porque es el lugar donde Él se manifiesta, donde Él se derrama, donde Él nos da, en el sentido figurativo, a mamar, a beber, a deleitarnos, tanto de sus consolaciones como de su abundancia. Y obviamente la palabra, y algo muy importante es que en el Nuevo Testamento la palabra abundancia, la palabra riquezas, Pablo las identifica y las interpreta como las riquezas de su sabiduría, las riquezas de su gracia, la abundancia de sus misericordias. O sea, eso es realmente la riqueza de la que se está refiriendo aquí, que se encuentra en la iglesia. Pasemos al verso 12. Isaías 66:12. Porque así dice el Señor, yo extiendo hacia ella paz como un río y la gloria de las naciones como torrente desbordado. Y ustedes mamarán, serán llevados sobre la cadera y acariciados sobre las rodillas. Vemos cómo aquí aparece Jerusalén en la imagen y la paz viniendo como un río y los habitantes de ella recogiendo de ese río la riqueza, la gloria, lo mejor de las naciones. Y de alguna manera vuelve a conectar la imagen de una madre llevando a sus hijos. Otras versiones dicen en sus brazos o cadera en el hebreo y acariciándolos sobre sus rodillas, ¿verdad? Claramente es algo interesante porque esto se conecta con Isaías 48:18. La paz se perdió por causa de la desobediencia. El Señor había dicho, si tan solo hubieran atendido mis mandamientos, habría sido tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Hermano, la paz se perdió por la desobediencia, pero Dios está diciendo, yo la voy a extender. Yo la voy a extender, yo voy a cumplir mi pacto, yo voy a restaurar esa paz que no vino, claramente no vino ni va a venir a nosotros por nuestra propia obediencia, pero sí por la obediencia al Mesías, sí por la obediencia de Cristo, porque Él obedeció y Él nos enseña a obedecer. O sea, Él nos está ayudando a crecer en obediencia a Dios por causa de su Espíritu en nosotros. Pero Dios va a traer paz como un río grande. Y también las bendiciones intangibles de la paz se complementarán con las riquezas de las naciones. Esta palabra gloria también en otras versiones se traduce en riquezas. Y lo que está diciendo es que Dios va a traer satisfacción a todas las necesidades. Dios va a traer Dios va a satisfacer la necesidad de alimento, la necesidad de seguridad, la necesidad de comunión, la necesidad de realización. ¿Por qué? Porque en la iglesia, de alguna manera, tenemos todo lo necesario para nuestra vida. Tenemos, obviamente, fuera de la iglesia, nuestros hogares, que también es parte de ser iglesia, porque ser iglesia no es solo cuando estamos reunidos, sino como estamos unidos a Cristo, en todo lo que hacemos y en todo lo que somos, somos iglesia. Pero cuando lo vemos en la iglesia, específicamente hablando de la comunidad o de la congregación, el Señor nos da amor, nos da consejo, nos da compañía, nos da cuidado, nos da instrucción, nos da también la capacidad de autorrealización al usar los dones que nos ha dado para servir a otros. Trabajar para Él también es parte de ser iglesia y eso obviamente tanto dentro como fuera de la iglesia, porque cuando vamos al trabajo somos luz y cuando estamos en nuestra casa y aún lo que comamos o bebamos, podamos hacerlo para su gloria, dice la Biblia. Y claramente lo que está diciendo al regresar a la imagen de una madre cuidando a sus hijos es que dentro de Sión se reciben el cuidado apropiado como un bebé es cuidado por su madre, que recibe tanto nutrición como cuidado amoroso. Hermanos, Dios estableció en la iglesia como un lugar de cuidado mutuo. O sea, somos cuidados y cuidamos a otros siendo parte de la iglesia. Y la iglesia es un ente espiritual, es algo difícil
conceptualizar, pero la iglesia somos todos y al mismo tiempo es nuestra unión con Cristo, es nuestra oración a Cristo y de alguna manera el obedecer eso, el ser parte de eso, es parte de la manera en que Dios nos cuida y parte de la manera en que nos cuidamos unos a otros. Hacemos verso 13 y 14. Como a quien consuela a su madre, así los consolaré yo. En Jerusalén serán consolados. Cuando lo vean, se llenará de gozo su corazón y sus huesos florecerán como hierba tierna. La mano del Señor se dará a conocer a sus siervos y su indignación a sus enemigos. Amén. Y aparece también, bueno, una figura de una mujer que representa a la iglesia, cuidando, abrazando, y vemos a sus niños gozándose, floreciendo. Esto es hermoso porque definitivamente es parte del plan de Dios para su iglesia, pero el verso 13, la primera parte, tiene algo súper interesante. Dios eh, en pocos pasajes, no es el único, pero de alguna manera él muestra que él no solo es padre, él también es madre porque él, su imagen la portan los hombres y la portan las mujeres. Y la parte de la ternura, del amor, obviamente la imagen de Dios en la mujer, pero él dice como a uno a quien consuela su madre, así los consolaré yo. ¿Y en dónde? En Jerusalén. Entonces vemos que la madre es todo para los recién nacidos: comida, caricias, cuidado, protección, amor. Y el consuelo que Dios está ofreciendo aquí es triple. Es un consuelo maternal que incluye esto: nutrición, protección, amor. A través de su fuente es Dios mismo. Yo mismo, aquí el yo es como decir yo mismo los consolaré. Pero claramente está la ubicación que en sentido figurativo en la iglesia. Perdón, ese consuelo será dado en la iglesia. Y no quiere decir que Dios no se manifieste en nuestras vidas fuera de la iglesia, porque nuevamente, repito, la iglesia somos todos, pero, pero estamos abiertos a las bendiciones de la iglesia también cuando reconocemos la necesidad de congregarnos, de tener una comunidad, de tener un lugar en el cual servir a otros y ser servidos por otros. Por supuesto que este verso es un eco y también el cumplimiento del inicio del libro del siervo, donde en el 41 Dios da la orden: consuelen, consuelen a mi pueblo, dice el Señor. Y aquí Dios mismo está consolando a su pueblo. Y el verso 14, que es el último verso que vamos a ver en esta noche, nos muestra cómo este consuelo, este cuidado del Señor hará que los miembros de la iglesia se llenen de gozo sus corazones y sus huesos florezcan como la hierba. La mano del Señor se hará conocer a sus siervos, pero termina con una nota que claramente es un llamado al arrepentimiento, su indignación a sus enemigos. Hermanos, hay una gloria que vendrá. Pero la burla de los religiosos que expresaban las necesidades de los siervos aquí se contrasta con la gloria futura que vendrá. En su momento eran humildes, hoy están llenos de gozos y floreciendo. El corazón y los huesos comprenden toda la persona. De alguna manera es una imagen de lo inmaterial y lo material. Y lo que nos está diciendo es que la totalidad de la persona se gozará y florecerá de alguna manera como hierba tierna. Nos recuerda este pasaje donde el Señor anunciaba el derramamiento de su espíritu, la bendición sobre los descendientes, y hará que broten como la hierba, florecerán como la hierba. Va a suceder a través del derramamiento del espíritu. Entonces claramente esta profecía se iba a cumplir desde ya, hermanos, no hasta en la resurrección, desde ya. Y claramente la mano del Señor, el poder del Señor se dará a conocer. ¿A quiénes? A los que tiemblan ante su palabra, a los que le obedecen, a los que le sirven. Pero es triste que los religiosos que creían glorificar su nombre y que creían estar bien delante del Señor son llamados enemigos y su final será juicio. Quiero terminar con algunas notas. Voy a tratar de ir muy rápido.
Barry Webb comenta sobre la primera parte de Isaías 66, porque una de las cosas, hermanos, al estudiar la escritura es primero ver qué podemos aplicar, qué puedo yo cambiar, qué quiere Dios cambiar hoy en mi vida a partir de esta enseñanza. Y ahí es donde nos ayuda a pensar en aplicaciones. Parrigüe comenta diciendo, Isaías no se oponía al templo, pero entendía que su reconstrucción física no bastaba sin una verdadera renovación espiritual. El peligro era centrarse en el edificio en vez de Dios, corrompiendo la oración con ritualismo vacío. El profeta denunciaba el eclesiasticismo, esa deformación religiosa que sin reverencia ni arrepentimiento convierte la adoración en superstición que provoca el juicio divino. Además, fomenta divisiones, odio teológico y persecución entre hermanos. Lo que separa a los verdaderos de los falsos es la fidelidad a la palabra. Aferrarse a ella parece locura para los infieles. Como Malaquías, Isaías vio que el juicio comenzaría en la casa de Dios cuando el Señor viniera a su templo. Jesús anunció este juicio y purificó el templo, pero Israel respondió con rechazo y muerte, trayendo destrucción. Sin embargo, este aparente final es en realidad el inicio de una nueva era. Del dolor surge el gozo. Hermanos, el primer templo, el templo de Salomón, fue destruido en el 586 y sin embargo eso trajo una purificación y y empezó una comunidad que realmente empezó a amar y a estudiar la palabra como no lo habían hecho antes. La destrucción del templo, del segundo templo en el año 70 también trajo un florecimiento sobre el evangelio y de alguna manera ayudó a muchos a entender que ahora el templo era Cristo y la iglesia y trajo un crecimiento eh, positivo. Y de alguna manera puede ser que Dios en el último tiempo, también Pedro en futuro anuncia que el juicio va a empezar por la casa de Dios. Y de alguna manera Dios va, y ese juicio empieza con el examen del Espíritu en nuestros corazones, mostrándonos y tratando de sacarnos de este eclesiasticismo, de alguna manera que termina siendo una adoración a nuestra forma de religión, que se olvida del otro, que se olvida del arrepentimiento, que se olvida de enfocarse en lo que realmente debemos estar enfocados. Nuestro enfoque no debe estar en que si yo estoy en lo correcto y el otro está equivocado. El enfoque debería estar en qué tanto estoy pecando y cuánto debo arrepentirme y qué tanto estoy amando al otro. Y de ahí quiero también leer un poquito alguna cita de otro libro que se llama Restauración del Cristianismo Primitivo, que escribió William Penn. Y es algo interesante porque él hace un desarrollo muy, muy lindo de algo que debe de llamarnos a la conciencia. Dice él, los profetas consolaron a los judíos creyentes y prepararon el camino al Mesías, y cuando Cristo vino, ese fue el amanecer del día del Evangelio, la dispensación de los hijos, el comienzo de la gloria de los días posteros y de la restauración de todas las cosas. Me gusta esto porque afirma lo que yo he enseñado. Lo nuevo ya empezó con Cristo. Va a ser pleno en su segunda venida, pero estas profecías de Isaías ya tienen una aplicación de cumplimiento en nosotros. Ahora el Espíritu comenzó a derramarse sobre toda carne y el lucero de la mañana comenzó a levantarse en los corazones de los creyentes, dándoles el conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. Esto está en 2 Corintios 4:6. Y entonces los pobres en espíritu, los mansos, los que verdaderamente lloraban, los que tenían hambre y sed de justicia, los pacificadores, los de corazón puro, los misericordiosos, los que padecían persecución, fueron buscados y bendecidos por el verdadero pastor de Israel. ¿Quiénes son estos hermanos? Los que según Isaías 66:2 tiemblan ante su palabra y los que Isaías 65 y 66 llaman los siervos de Dios. ¿Qué caracteriza a los verdaderos creyentes? Humildad, mansedumbre, misericordia, pacificación, hambre y sed de justicia. La antigua Jerusalén con sus hijos envejeció y la nueva Jerusalén se volvió la madre de los hijos del día del Evangelio. Cumplimiento de Isaías 66. Por lo tanto, Dios ya no quiere ser adorado en la vieja Jerusalén, porque aquí su propio Hijo declara y predica que Él es el Espíritu y que será adorado en espíritu y en verdad. Ahora Él se acerca más que en los tiempos antiguos y escribirá su ley en el corazón y pondrá su temor y espíritu en el interior según su promesa. Así que todas las señales, tipos y sombras pasaron, habiendo el día descubierto su insuficiencia en no alcanzar el interior de la copa para limpiar la conciencia. Asimismo, todos los servicios rudimentales
esperaron en Él y por Él, el cual es la sustancia de todo. Pero hay, incluso en los días de los apóstoles, esas brillantes estrellas del amanecer del Evangelio, algunas nubes que predecían un eclipse de esa primera gloria comenzaron a aparecer. Varios de ellos les advirtieron anticipadamente a los cristianos de su tiempo respecto a esto, diciendo que incluso entonces había y que aún habría más y más una apostasía del poder de la piedad y de la pureza de esta dispensación espiritual mediante aquellos que buscaban tener una apariencia de justicia en la carne, pero en quienes se había quitado el tropiezo de la cruz. Su visión era verdadera y lo que les predecían a las iglesias que habían sido reunidas en el nombre y poder de Jesús llegó a suceder. Porque los cristianos comenzaron a degenerarse rápidamente, cayendo en prácticas externas, tales como días, comidas y varias otras ceremonias. Hermano, es triste que la historia se repite hoy. Y hay muchos grupos de creyentes, ya han habido en la historia, que nuevamente tendemos a enfocarnos más en las prácticas externas. Y esto debemos de analizarlo. Y lo que es peor, cayeron en contienda y disputa sobre otras cosas, separándose unos de otros y envidiándose unos a otros. Y según se encontraban poder para hacerlo, se persiguieron unos a otros, ocasionando la vergüenza y escándalo de su común cristianismo y un lamentable tropiezo y ofensa para los paganos. Y luego, habiendo finalmente obtenido el poder mundano en sus manos mediante reyes y emperadores que adoptaron la religión cristiana, cambiaron el reino de Cristo, que no es de este mundo, a un reino mundano. Por lo menos llamaron al reino mundano que estaba en sus manos el reino de Cristo. Entonces las invenciones y novedades humanas, tanto en la doctrina como en la adoración, se metieron y amontonaron rápidamente en la iglesia, porque en verdad se abrió una puerta para tales cosas por la inmundicia y la carnalidad que entonces aparecieron entre la generalidad de los cristianos, quienes habían abandonado la guía del Espíritu manso y celestial de un Dios desde hacía mucho tiempo y se habían entregado a la superstición, a un culto voluntario y a una humildad falsa. Y así como la superstición es ciega, también es temeraria y furiosa, porque todos deben inclinarse ante su celo ciego e insaciable o perecer por él. De esta manera, en el nombre del Espíritu, persiguieron la aparición misma del Espíritu de Dios en otros, oponiéndose a eso en otros que ellos resistían en sí mismos, a saber, la luz, gracia y Espíritu del Señor Jesucristo. Porque esto lo hicieron como siempre lo hacen, llamándolo herejía, cisma, innovación o cualquier otro nombre creíble, a pesar de que el cristianismo verdadero no permite fundamento ni pretexto alguno para perseguir a un hombre por cuestiones de mera religión, siendo por naturaleza manso, gentil y tolerante y consistiendo en fe, esperanza y amor, cosas que ningún perseguidor puede tener. Porque ¿cómo puede un perseguidor creer bien tener una verdadera esperanza o una preocupación caritativa o tierna por otro mientras trata de violar la mente de otro o de perseguir su cuerpo por asuntos de fe o de adoración a Dios? Hermanos, es muy lamentable que en la historia de la iglesia constantemente nos hemos perseguido unos a otros. Y le llamamos al otro hereje, le llamamos al otro innovador, le llamamos al otro que no tiene la verdad y todos los grupos, o sea, ¿cuántas versiones hay del cristianismo? Innumerables. La versión católica, la versión bautista, la versión pentecostal, la versión anglicana, la versión metodista, la versión y muchas otras. Y si usted va con cada uno, todos tienen la verdad. Todos son los verdaderos, los otros están mal, solo ellos están bien. Hermanos, el verdadero creyente se debe preocupar por crecer en amor, por crecer en fe, por crecer en esperanza. Y no puede, si es como Cristo, perseguir a otros. Yo termino con algunas preguntas de reflexión. ¿Notas cuán fácil es realizar prácticas religiosas sin hacerlo de corazón? Y lo peor, según este pasaje, cuán desagradables son delante de Dios. Hermanos, no se trata de práctica, se trata de corazón. ¿Alguna vez has menospreciado? Y pensando en esto, ¿acaso no todos hemos en alguna vez cantado por cantar sin sentir lo que estábamos cantando? ¿O ofrendado sin hacerlo de corazón alegre? ¿O cumplido con un privilegio? ¿O asistido a una iglesia solo porque toca, pero sin realmente buscar encontrarnos con Dios? Una segunda pregunta, ¿algunas veces has menospreciado a un hermano en Cristo porque no es como tú? Hermanos, es triste
Pensar cuán fácilmente tachamos a otros de emocionalistas o místicos o fríos o teóricos. ¿Desde cuándo creemos tener la capacidad de leer el corazón de los demás? Y yo no estoy diciendo que no podamos tener opiniones, pero realmente una cosa es diferir y otra muy diferente menospreciar y aún más perseguir. Y claramente la enseñanza nos muestra que Dios rechaza a los que menosprecian y a los que persiguen a otros. ¿Qué tanto tiemblas genuinamente ante la palabra del Señor? ¿Qué tan atento vives al llamado de Dios y a su voz que nos amonesta por el Espíritu en nuestro corazón? Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos perdón, Señor, porque en algún momento hemos caído en una religión externa y hemos olvidado hacer las cosas de todo corazón. Te pedimos perdón, Señor, por cuando hemos caído en orgullo religioso y hemos menospreciado a otros que tienen doctrinas o prácticas diferentes a nosotros. Te pedimos perdón por eso y te suplicamos que por tu Espíritu nos ayudes a ser de los que tiemblan ante tu palabra, de los que verdaderamente buscan servirte. Haznos ser más pobres en espíritu, ser más mansos, ser más humildes, tener más hambre y sed de justicia, crecer en fe, en amor, en esperanza. Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos. En el nombre de Jesús. Amén.